El capítulo anterior dijimos, ¿no? Cómo clasificar los triángulos y en particular si veíamos la semejanza en triángulos rectángulos, ¿no? Entonces, el caso de la semejanza en triángulos rectángulos, como ya conocemos un ángulo, pues se reduce a estas, ¿no? Por ejemplo, si puedo tener dos triángulos rectángulos semejantes por el criterio de proporcionalidad de los lados, ¿no? Pero si, por ejemplo, damos un ángulo, cualquiera de los ángulos agudos, como este ya está dado, por default el otro es semejante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver esta figurita, porque vamos a trabajar un poquitín con ¿no? Entonces, vamos a ponerle así. Sea que el triángulo rectángulo, nada más déjenme pasarlo aquí abajo. Puede estar interesante, empieza uno a encontrar ciertas cosas, ¿no? Entonces le ponemos aquí un texto que diga el triángulo rectángulo. A ver, aquí lo tenemos. ¿Sale? Entonces, nosotros, ¿qué podemos decir? Bueno, le ponemos sus letras. Aquí es por gusto mío, ¿eh? No porque tengan que ir ahí. ¿Sale? Entonces, vamos a dibujar el segmento CD. ¿Qué tiene de particular el segmento CD? Perpendicular a AB. ¿Sale? ¿Qué ocurre si CD es perpendicular a AB, por lo que sabemos? ¿Qué podemos observar? Hay un ángulo de 90. Tenemos aquí 90 grados. También aquí, ¿no? ¿Sí o no? Tenemos aquí 90. Y aquí 90, ¿no? ¿Qué más? Fíjense, este ángulo, vamos a llamarle alfa. A ese vamos a llamarle, no, mejor aquí, para que coincida. Alfa, beta, sale. A este vamos a llamarle gamma. Y a este delta. ¿Sale? En este caso, podemos ver también que gamma más delta, ¿a qué es igual? 90 grados. 90. Porque es el ángulo recto del triángulo, ¿no? Entonces, podemos decir esto. Y ahora fíjense lo interesante. ¿Qué observan con el ángulo gamma? El ángulo gamma, ¿qué le observan?
¿Qué le observan al ángulo gamma? ¿Qué le observan de especial al ángulo gamma? O al ángulo delta. ¿Qué le observan? Lo mismo, ¿no? Lo mismo de que ¿qué le observan? Fíjense. El ángulo beta y el ángulo delta, ¿qué tienen en común? Fíjense. Vamos a hacerlo aquí en naranja. Voy a copiar el ángulo beta. Voy a copiar el ángulo beta. Aquí está beta, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, me lo puse para acá y voy a copiar al ángulo delta. ¿Qué tienen de relación beta y delta? ¿Miden lo mismo? ¿Pero por qué? Sí, pero ¿por qué? Y fíjense que es lo mismo que ocurre. Porque ambos comparten, bueno, ambos tienen un ángulo de 90 y uno de, bueno, sería alfa. Ambos tienen el ángulo de alfa. Pero ¿eso qué tiene que ver? O sea, a ver, espérame. Primero los ángulos. Fíjense. Ahorita que estoy copiando aquí es gamma. ¿Sí? Este de aquí es gamma. Y voy a copiar a alfa. Es que depende cuál estén viendo primero. Fíjense. Aquí está gamma. Aquí está gamma. Y aquí está alfa. ¿Qué tienen de relación estos dos? ¿O qué tienen de relación estos dos? El que, de hecho ya me dijeron que son iguales. La pregunta no hace falta que me digan por qué. ¿Por qué pueden decir que alfa y beta y delta son iguales? ¿Y por qué me pueden decir que alfa y gamma también podrían ser iguales? ¿Qué propiedad tienen ellos? ¿Son ángulos con lados qué? ¿Con lados qué? Proporcionales. No. Están, Es que teníamos varios casos, ¿no? Pero ahí teníamos el resumen. Estos eran iguales, ¿no? Estos eran iguales, ¿no? Ángulos con lados paralelos que van para el mismo lado.
ángulos con lados paralelos que van en sentidos opuestos y ángulos con lados paralelos que van en sentidos uno y uno, ¿no? O sea, cuando van para el mismo lado y cuando van en sentidos opuestos son iguales. Cuando un par va para un lado y el otro va en sentido contrario son suplementarios. Esto es para ángulos con lados paralelos. Para ángulos con lados perpendiculares teníamos dos casos, ¿no? Si los dos son agudos, son iguales. Y si son uno es agudo y el otro obtuso, entonces son suplementarios, ¿no? Pero ahorita no, contesto. ¿Sale? Estos son lados paralelos. Perpendiculares, ¿no? Perpendiculares y agudos son iguales. Ese es el argumento. Sí, acuérdense, por eso les dije, tengan también como su resumen, ¿no? Para que rápido lo puedan. Digo, lo ideal es que ya se lo supieran. Yo también entiendo que no tiene uno en la memoria todo, que tampoco es lo que se pide que seamos memorísticos, pero esperen tantito. Ay, perdón, ya sé que esto no se debe hacer, pero ya, para que no me estén llamando, al ratito les llamo. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que en un momento, por lo menos lo asocio, es lo de los, rápido, checo mis apuntes y ya recuerdo, ¿no? Entonces dijimos, si son de lados paralelos, ahí están los tres casos, y si son de lados perpendiculares, si son agudos son iguales y si son agudo obtusos no son suplementarios. Entonces, tanto beta con delta como alfa con gamma tienen lados perpendiculares por estar sobre el lado recto, sobre el ángulo recto, perdón, y por la línea que dibujamos, ¿no? Nosotros dijimos que era perpendicular. O también gamma, ¿no? Fíjense, este es perpendicular a y este es perpendicular a este. Por eso los copié aquí para que los pudiéramos ver fuera del triángulo, ¿no? Este con este y este con este son ángulos de lados perpendiculares agudos, ¿sale? Ya está, ¿no? Entonces, fíjense, como gamma es igual a alfa y comparten un ángulo recto, entonces beta debe ser igual a delta. ¿Sale? O al revés, ¿no? Si beta es igual a delta y tienen un ángulo recto, pues el ángulo que falta o que sobra debe ser igual, ¿no? Entonces quiere decir que los triángulos, ¿qué? Vamos a decirlo aquí. Vamos a ponerlos acá. Vamos a decir. ¿Cómo qué? Como alfa. Fíjense. ¿Es igual a quién? ¿A quién dijimos? A gamma. Y beta es igual a ¿quién? A delta. Entonces, el triángulo ABC, cuyos ángulos son
alfa, beta y 90, el triángulo ACD, ¿cuánto valen sus ángulos de ACD? Alfa, delta y 90, pero beta y delta son iguales, ¿no? Y el triángulo BCD, cuyos ángulos son ¿quién? Beta, gamma y 90, ¿no? Pero beta es igual a beta, gamma es igual a alfa, ¿sí? Pues fíjense que los tres triángulos tienen sus lados iguales, ¿sí o no? Sí. El triángulo grande, alfa, beta y 90 grados. El triángulo ACD, que tiene alfa, delta y 90, pero delta es igual a beta, ¿sí? Entonces también tienen los mismos ángulos. Y BCD, que tiene a beta, tiene a gamma, pero gamma es igual a alfa y 90, ¿no? Son semejantes. ¿Y cuál sería la razón, las razones entre ellos? ¿Cuáles serían las razones entre ellos? ¿Mm? ¿Cuáles serían las razones? Por ejemplo, acuérdense que es entre lados proporcionales, ¿no? Para ver cuáles voy a ocupar. ¿Cuáles serían las razones que puedo plantear? Por ejemplo, AB, ¿entre quién? Sería Ahora es que siempre AB tiene, sobre AD. espérenme, AB, a ver que tiene que ser lados cortos. ¿Sobre quién? AD. AD, no, Sí, ¿no? Porque es AB. no porque no son correspondientes. Acuérdense, lados correspondientes tienen que, son los que tienen los ángulos, porque están determinados por ángulos iguales. Por ejemplo, AB están determinados por alfa y beta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este triángulo, Sería 90 y delta. ¿90 y quién? Delta. No No, sería alfa y delta. Entonces sería alfa y AC. delta. AC. Sería AC, correcto. Fíjense, alfa con beta, que es el triángulo grande, o sea, los puntos AB, podría ser alfa con delta, porque delta es igual a beta. ¿Sí? O sea, este ángulo delta es igual a ese ángulo beta, Sí, y ya, alfa ya. es el mismo, ¿no? Entonces, este debe ser el lado correspondiente. Correcto. Entonces, esa sería mi primera razón. Entonces, si quieren, vamos a comparar el grande con este chiquito. Sería la misma razón que hay entre, por ejemplo, AC del triángulo grande. Fíjese que están compartiendo lados. AC del triángulo grande ¿sí? Y sería AD. Ahora sí. Que en el triángulo chico sería, fíjense, A con el ángulo recto, ¿sí? Entonces sería gamma, no es cierto, sería alfa con el ángulo recto, ¿no? Entonces sería AC entre AD. Sí, aquí hay que tener cuidado de no confundirse, fíjense. AC del triángulo grande está dado por los dos ángulos agudos, ¿no? Perdón, para el triángulo grande sería alfa con el ángulo recto. Para el triángulo chico sería alfa con el ángulo recto. Y finalmente me falta CD, perdón, ya hice este, y este sería BC,
del triángulo grande entre BC está dado por el ángulo beta y el ángulo recto. Entonces aquí deberá ser el ángulo beta, que es delta, con el ángulo recto. Sería C con D. ¿Sí? No se pierdan, ¿eh? Estas son las razones que hay entre el triángulo grande y el triángulo chico. Ahora vamos a hacer el triángulo grande con el de aquí. Vamos a hacerlas en morado. Entonces, de nuevo, el triángulo grande sería, vamos a empezar con AB entre los ángulos agudos del triángulo grande. ¿Dónde están en este triángulo? Serían beta y gamma, ¿no? Alfa con beta, como alfa es igual a gamma, entonces sería gamma con beta, sería BC. Igual. Entonces, A con el ángulo recto, ¿sí? Alfa es igual a gamma, entonces sería gamma con el ángulo recto. Entonces va a ser C con D. Decía que era ¿quién? AC. Y para el triángulo de acá va a ser gamma con el ángulo recto. CD. Y finalmente tendríamos el lado grande, el lado de acá BC, beta con el ángulo recto. Aquí está interesante que fíjense que se repiten algunos. ¿Sí? Aquí se repitió AC. AC para el grande con AC para el chico, ¿no? Y aquí BC del grande con BC del chico. Entonces BC del triángulo grande, que es beta con el ángulo recto, para el triángulo chico va a ser beta con el ángulo recto, o sea, BD. Y vamos a comparar nada más por no dejar estos dos, ¿no? Vamos a ponerle X, espérenme tantito, para que sepamos qué estamos haciendo. Aquí es el triángulo ABC con BCD, ¿no? Y aquí estoy comparando. Aquí estoy comparando a ABC con ACD, ¿no? Y ahora vamos a comparar a ACD con BCD. ¿Sale? Ok, entonces, vámonos con estos dos. Con estos dos. A ver, BC son los ángulos agudos, ¿no? Para el triángulo chico, los ángulos agudos son alfa y delta, ¿no? Alfa y delta, que corresponden con beta y gamma, ¿no? Entonces, sería AC, ¿no? S sobre AC. ¿Sería quién? Por ejemplo, CD, que sería el gamma con el ángulo recto. Ah, pues estoy haciendo este con este, ¿verdad? Entonces está al revés. Lo estoy haciendo al revés. Lo estoy haciendo al revés. Entonces es BCD con ACD. Ahora sí. BCD con ACD. Entonces, BC, ángulos agudos con AC. Luego, ¿quién dije? Beta con el ángulo recto, o sea, BD,
Beta con es igual a delta, entonces será delta con el ángulo recto, será CD. Y me falta gamma con el ángulo recto, que es CD, contra gamma, que es igual a alfa, ¿no? Alfa con el ángulo recto, que es AD. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer ahí. ¿Sale? Bueno, voy a agarrar las que tienen valores comunes. ¿Sí? Entonces, fíjense, voy a agarrar estas dos. Voy a agarrar estas dos. A ver si me sale. Voy a agarrar estas dos. Entonces, fíjense, ¿cómo queda aquí? Queda AB entre AC igual a AC sobre AD. ¿Qué pasa si paso este multiplicando y este para acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? AD pasa multiplicando, ¿no? Igual a quién. ABAC. No. A ver, vamos a hacerlo por pasos. ¿Sale? ¿Qué está haciendo AC? Aquí. Dividiendo, Entonces, ¿cómo lo paso? multiplicando. AC entre AD por... Acuérdense que cuando hablamos de estos segmentos son de sus longitudes. ¿Sale? Y ahora, AD que está dividiendo pasa. ¿Pasa cómo? ¿Está dividiendo pasa? Multiplicando, ¿no? Igual a quién? A AC por AC, ¿no? Pero pues en vez de poner esto, le voy a poner AC al cuadrado. O sea, lo que mida al cuadrado. ¿Sale? Voy a hacer lo mismo aquí con estas dos. AB con BC igual a BC entre BD. Y hago la misma chamba, ¿no? Este lo paso multiplicando, este lo paso multiplicando y me queda AB por BD igual a BC al cuadrado. ¿Sale? Y aquí hago lo mismo, ¿no? BD con CD igual a CD con AD. Pasamos a ta, y me queda AD por BD igual a CD al cuadrado.
Ok. Voy a agarrar estas dos que tienen a AB. Ujú. Vamos a ponerle con una palomita. Vamos a agarrar. Como tienen a AB, podría hacerlo aquí. Vamos a agarrar estas dos. Vamos a ver cuál nos sirve. Entonces vamos a agarrar ahorita estas dos. Entonces tenemos que. Déjenme pasar esto para acá. Para tener más espacio. Ahí está. Entonces, vamos a sumar estas dos. Ujú. Vamos a sumar AB por AD igual a AC cuadrada. Ujú. Vamos a sumar con AB por BD igual a BC al cuadrado. Si yo sumo estas dos ecuaciones que tengo, AB por estas dos igualdades, más AB por BD, debe ser igual a AC cuadrada más BC cuadrado. ¿Se fijan? Aquí la ventaja es que AC y BC son lados del triángulo grande, del triángulo original. Ajá, este triángulo yo lo inventé al dibujar esta línea. ¿Sale? Voy a sacar como factor común a AB. ¿Sale? Y ahora AD más BD, ¿quién es? En el triángulo original. Fíjense, AD más BD, ¿quién es? BA. AD, BA, fíjense, completo. O sea, este segmento AD más el segmento BD, entre los dos forman a AB. Entonces lo voy a cambiar. Como AD más BD es igual a AB, entonces tengo que AB por AB es igual a AC cuadrada más BC cuadrada. Y lo mismo, AB por AB, ¿qué me va a dar? Su cuadrado. ¿Sale? Ahí está. ¿Y qué acabo de encontrar? Esta relación. El teorema de Pitágoras. Fíjense qué interesante.
Esta relación me dice que el cuadrado de este lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. Ujú. Con esta talachita acabo de encontrar una relación entre los lados de un triángulo rectángulo. Cosa que no tengo para otros triángulos, o por lo menos no la tengo todavía. ¿Sale? Fíjense, con este triángulo rectángulo y haciendo este trazo, haciendo semejanza de triángulos, encontrando relaciones entre ellos, y es que ocurre algo curioso en el triángulo rectángulo, eso no ocurre en todos. ¿Sale? Si yo agarro un triángulo cualquiera, por ejemplo, ¿sale? Y yo trazo una perpendicular, o sea, eso sí lo puedo hacer. Por ejemplo, ¿no? Este ángulo es recto. Este es recto, pero como estos no son rectos, estos dos, ¿sí? Entonces no puedo decir que este ángulo es igual a este. Precisamente por tener un ángulo recto, estoy limitando a los otros dos. ¿Sale? Este es recto, por perpendicularidades también deben ser rectos. Entonces obligo a que estos dos sean iguales a estos dos. Y además iguales a los del triángulo grande. Eso no lo puedo hacer aquí. ¿Sí? Fíjense, vean cómo queda partido en dos triángulos rectángulos, pero estos dos triángulos rectángulos, ni este es semejante a este, ni estos son semejantes al triángulo grande. Y eso sí ocurre aquí. Eso es un caso particular para los triángulos rectángulos. Después con trigonometría voy a poder hacer algo parecido para todos los triángulos, pero tengo que empezar a inventar lo que sigue, que son las razones trigonométricas y todo eso. ¿Sale? Y entonces, pues si nos acordamos de lo que habíamos dicho acá arriba, ¿sí? Que íbamos a llamarles a los triángulos con las mismas letras de los vértices, pero en minúsculas. Entonces, mi triángulo, ¿cómo se va a llamar? Bueno, mi triángulo ABC, para no usar segmentos, puedo seguir manejando segmentos, ¿eh? No pasa nada. ¿Sí? Pero para no manejar segmentos, para no manejar segmentos, al triángulo ABC, vamos a copiarlo. Vamos a copiarlo acá. Acá está, ¿no? Entonces, si eran ¿quién? ABC. Entonces, el lado A minúscula es el que está opuesto. El lado B minúscula es el que está opuesto. Y el lado C minúscula es el que está opuesto. Y entonces el lado AB, ¿cómo se llama? Ahora.
C minúscula. C minúscula que está al cuadrado debe ser igual al segmento AC, que ahora se llama B, y BC es el segmento, el lado que ahora le llamo A. Y nomás los pongo así por orden, ¿no? Y precisamente, como dijo mi amiga, tengo el teorema de Pitágoras. ¿Sale? Que es interesante, fíjense, probablemente Pitágoras lo que hizo fue generalizarlo. O sea, esa relación de los lados ya se conocía. ¿Qué iba a hacer? A escribirlo. El teorema de Pitágoras. Ahí está. Les decía que parece que ya era conocida esta relación, solo que no, probablemente Pitágoras lo que hizo fue, les digo, generalizarla, ¿no? Al final, bueno, no me metí tanto al rollo histórico, pero al final, Pitágoras fue uno de tantos geómetras que hubo, ¿no? Con Euclides. Bueno, Euclides fue el que por eso le llamamos geometría euclidiana, porque lo que hizo fue compilar casi todo lo que se sabía en esa época de la geometría griega y aparte de compilarla, agruparla por temas, digamos, ¿no? Entonces, en buena medida se tomaba, o él tomó cosas que ya habían, desarrollado, encontrado otros, geómetras, y entre que les puso nombre o los agrupó, a ver, este capítulo es para triángulos, este capítulo es para cuadriláteros, para paralelas. ¿Por qué aparezco dos veces? Buena pregunta. Aparezco dos veces en la ventanita. ¿En qué estaba? Entonces les digo, Euclides, por ejemplo, que tuvo ese mérito, ¿no? De agrupar todo y clasificarlo por temas, pues dentro de eso también iba el teorema de Pitágoras y un montón de cosas que hemos estado viendo, ¿no? Pero la relación, les decía, entre estos lados, inclusive era medio empírica, porque aquí ya requiere que hagamos operaciones, ¿no? Que si los cuadrados. Además, por ejemplo, a los griegos no les gustaban mucho las raíces que no se podían sacar, ¿sí? Le llamaban ellos números inconmensurables. Después de todo esto de la razón, sí es muy, muy de ellos, ¿no? Pero fíjense, les comparto una historia. Voy a quitar esto. Aquí donde todo lo que ven acá atrás de mí, que no ven todo el departamento, cuando lo compramos, mi suegro era albañil. Entonces, pues mi esposa le dijo, no, oiga papá, mire que si nos ayudaba a remodelarlo, pues que quedara guapo, ¿no? A nuestro gusto, sí, como no, que nos echó la mano. Pues me acuerdo que todo un periodo interanual, pues nos pusimos a trabajar. Mi suegrito venía los domingos, a veces sábado en la tarde. Yo me estaba aquí revisando la electricidad, moviendo los tubos, todo, y él nos ayudó con cuestiones más de albañilería, ¿no? Entonces, cuando ya nos entregaron el departamento, que estaba totalmente vacío y todo, me acuerdo que llegó y estuvo ahí inspeccionando, y me dijo, dice, no, joven, dice, está todo chueco su departamento.
Y yo así con cara de, oh no, y apenas lo voy a empezar a pagar, ¿no? Y le digo, ¿por qué? Dice, fíjese, y es curioso, ¿no? O sea, uno aún sin, bueno, él con la experiencia, pero me dice, por ejemplo, dice, mire, póngase en esta pared y vea la que está al fondo. Y uno lo que esperaría es que se vieran perpendiculares, ¿no? Entonces, curiosamente, sí se nota que el ángulo era de más de 90 grados, ¿no? Lo cual quiere decir que del otro lado el ángulo era de menos de 90. Tampoco demasiado, pero sí lo suficiente como para que si quieren meter un mueble en una esquina, pues no encaje bien o le sobre de un lado, ¿no? Dependiendo, ¿no? Pero entonces me quedó la duda y le pregunté, le digo, oiga, le digo, bueno, y usted cuando va a construir una casa o algo, ¿cómo le hace para saber que que el terreno, bueno, que lo que va a construir está a 90 grados, ¿no? Y se me contestaron con lo de los triángulos y escalenos, de cuáles hay más. No, pues nada más los equiláteros. Ah, lo de los, de la pregunta. No, todavía no la hago, perdón. Déjamela. Lo de ayer de si había más o menos triángulos isósceles y escalenos. No hice la pregunta, perdón. Todavía no la hago. Entonces, ¿qué estaba? Ah, les digo, le pregunto a mi suegro, ¿cómo le hago para trazar para construir una pared? Esto cuando lo platicábamos en la prepa está bien hecha. Me llevaba mis escuadrotas de dibujo y las metíamos en las esquinas y encajan bien en las dos paredes. O sea, cuando construyeron la prepa, sí lo hicieron decentemente. Pero les digo que le preguntaba a mi suegro, ¿cómo le hacemos, cómo le hace usted? Y a ver, ¿cómo le harían ustedes para construir dos paredes y que queden a 90 grados? A ver, ¿cómo le haría? A ver, ¿qué haría? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Eh? Que si puede repetir la pregunta, por favor. Ah, digo, si ustedes van a construir o por ejemplo, miren aquí, ¿no? Sí están viendo el Google, sí, ¿verdad? Es Google Maps. Sí. Por ejemplo, aquí, se ven las calles perpendiculares, ¿no? ¿Cómo le hacen para que queden perpendiculares? Antes aquí era puro llano, ¿no? A ver, estoy buscando un terrenito para construir. Este es el aeropuerto. Ahora vamos a pensar en el aeropuerto. Aquí está el aeropuerto. Y vamos a pensar que yo necesito construir una caseta a ver, más fácil, para entrar en terrenos. Ustedes que conocen estos rumbos. Ya se están ubicando, ¿no? ¿Por dónde andamos? Ahorita no se me ocurrió abrir el Google Earth. Porque en Google Earth podemos ver lo voy a abrir para que se nos quite. Voy a quitar el mapa.
A ver, nada más para que vean. Se me acaba de ocurrir. ¿Cómo le harían ustedes para construir ¿dónde dice Google Earth? Es que está iniciando. ¿Cómo harán estas fotos? En ese sentido, qué maravilla. Ahora sí. Ahí está. Google Earth, ¿no? Earth, ¿cómo se pronuncia, no? Vamos a... Si lo tienen instalado en su computadora, ya ven que lo clásico que hacemos es buscar primero nuestra casa, ¿no? Siempre, o la prepa, ¿no? No, y luego me divierto haciendo recorridos de trenes. A mí que me gusta esto de los ferrocarriles. Me pongo a buscar antiguas rutas de ferrocarril. Entonces, vámonos para acá. No sé si ustedes si viven por ahí por el rumbo de la prepa, y ahorita que ustedes ya son más jóvenes, pues ya prácticamente siempre han existido estos edificios, ¿no? Que están atrás de la prepa. ¿Sí? Aquí está la prepa. Pero, ¿qué había antes? Un payaso de los muebles dijo. ¿Un qué? Un payaso en los muebles dijo. Ándale. Tienen que quitar las calles ahorita para que no estorben. Ahí está. Vamos a hacer un poco de zoom. Ahí está, ¿no? Aquí está la pista de atletismo. Fíjense, todavía está árida la cancha de la prepa. Aquí está la prepa. Fíjense, si le ponen este comando de reloj, voy a ir para atrás. Ahí estábamos hace 2 años. Hace 3. Hace 3. Por ejemplo, hace 7 años. Hace 8. Hace 10. Oh, ya tienen 10 años, qué horror. 12. Ahí está. Fíjense. Este es el Cinemex, ¿no? En el 2002 todavía no estaba. Ni nosotros. Ni ustedes. Fíjense, por eso les decía ahorita, ¿no? Fíjense. Aquí está la prepa. Aquí apenas, todavía estaban las fábricas, lo que era la 3M, ¿sí? Y aquí estaban construyendo, miren. Ahí ya están los primeros edificios, ¿sí? Pero miren, ahorita aprovechando que encontré estos. Aquí si se fijan ya están los cimientos de los edificios, esto ya está. Aquí todavía no estaba, ¿no? ¿Ya vieron? Apenas están
construir, pero ya, entre comillas, ya dibujaron los edificios en el suelo, ¿no? ¿Cómo le hacen para dibujarlos en el suelo y que les quede a escuadra? ¿Cómo se hace esto? Miren. Aquí ya llevan unos pisos construidos, ¿no? Ya van para arriba, ¿no? Aquí ya están poniendo la cimentación, ¿no? O sea, fíjense, aquí ya no estaba la cancha de fútbol rápido. Ahí está. Y todavía estaba todo árido. Ahí están los edificios. Para el 2006 ya van para arriba. Mire. Y aquí ya se borró la pista. Ayer la volvieron a hacer. Pero a ver, aquí me interesa esta parte. Si ustedes fueran los arquitectos ahí o los ingenieros, los que están encargados, ¿cómo hacen para dibujar eso? Porque yo les doy un plano, ¿no? Ahí están los planos para construir. ¿Cómo le hago para que me queden mis trazos estos, para empezar a levantar paredes, a poner cimientos, y que ya cuando empiece a construir me queden a 90 grados? ¿Cómo le hago? ¿Qué harían? A ver. Porque fue lo que le pregunté a mi suegro, ¿no? Dime. Pues desde la cimentación levantando los castillos. Sí, pero ¿cómo haces que te queden perpendiculares? Esto con esto. O sea, para arriba, pues sí, ¿no? Los castillos. Pero esto con esto, ¿cómo le haces para que les quede perpendicular esto con esto? Con el teorema de Tales. A ver, ¿pero cómo? Les digo porque esto cuando me lo dijo mi suegro me quedé así. ¿Qué hice? Ahí está. Era aquí, ¿verdad? Este, ¿verdad? A ver, voy a copiar. Yo no sabía, fíjense. Me acuerdo cuando me dijo, me dijo así, pues tú que eres ingeniero, pues sí. Pero es que nunca he construido, ¿no? Yo soy ingeniero mecánico. A ver. ¿Qué harían? Y de hecho, la respuesta va pues, con Pitágoras, porque lo que estamos viendo, ¿no? Sería la pista. Pero ¿cómo lo aplicarían? ¿Cómo lo aplicaba mi suegro? Cuando me dijo, me quedé así. Dije, sí sabe el señor. El otro día me lo mandaron al Face. Creo que estuvo padre pues meme la imagen, dice, no, dice el otro día, dice, vi a un albañil que decía Aiga, y me burlé de él, dice, me vio mi papá y me dijo, él sabe hacer casas, ¿tú sí sabes? Desde entonces aprendí a respetar. No, pues en este caso, más bien me sorprendió, ¿no? Porque cuando me dijo que mi departamento estaba chueco, y dije, bueno, ¿usted cómo le hace, no? Yo sé dibujar líneas perpendiculares en el pizarrón
O si yo hago unos planos, ¿no? Con escuadras y ahora se hacen hasta con computadora, ¿no? AutoCAD y esas cosas. Pero ya cuando se le dan a los trabajadores, al arquitecto ahí en el terreno, tienen que empezar a hacer la cimentación. ¿Cómo le hacen para que esto quede perpendicular? ¿Alguien ha visto trabajar un albañil? Es interesante. Me dice, no, joven, bien fácil. Dije, ya me torció el señor. Dice, mire, agarra y pone, primero necesita su colindancia. O sea, por ejemplo, aquí, con respecto a esto, ¿no? Vamos a pensar que vamos a hacer este estacionamiento, esto de aquí. Hacen una medición, bueno, es que agarran como hilos, yo he visto, y los extienden a lo largo Síguele. de todo el terreno, desde donde empieza hasta donde termina, y van marcando. Y ese, obviamente, además de ir recto, va a la misma altura, con el mismo nivel. Lo hacen que quede al mismo nivel, muy bien. Sí, o sea, eso es lo interesante de observar. Uno ve trabajar a la gente, ¿no? Lo que está con sus hilos y sus mangueritas, y lo que están haciendo es eso, ¿no? Que quede el hilo, al estar estirado, es prácticamente una línea recta. Aunque si lo ves de lado puede estar un poquito pando, porque tiene que ser por el peso del hilo, pero prácticamente es una línea recta. Y si no, pues le vas poniendo en medio soportes para que quede, ¿no? Luego con la manguera van checando que quede todo a la misma altura, al mismo nivel. Muy bien. Entonces, eso es lo padre de verlos trabajar, ¿no? Entonces me dice, no, mire, joven, yo necesito su colindancia. Vamos a pensar aquí, ¿no? Vamos a hacer esta barda de aquí. Dice, entonces agarra un tabique y lo pone en la esquina. ¿Sale? Lástima que me veo aquí el letrerito de hablar. Vamos a ponerlo aquí. ¿Sí? Entonces, agarra su hilo. No sé que dijiste lo del hilo, pero eso me dio mucho gusto que lo supieras. Y se va a lo largo de la colindancia. De hecho, ¿Sí? mi abuelo... Vamos a pensar que es aquí, ¿no? Ajá. Es igual albañil, y la casa que tenemos, bueno, que es de mi abuelo y ellos, la hicieron prácticamente él y mis tíos, y pues a veces yo igual me iba a meter ahí a ver qué hacían, cómo trabajaban. Y de hecho, lo del teorema de Pitágoras que comentaba, eso es bonito. Antes, igual mi abuelo, una vez platicando con mi tío, mi abuelo nos explicaba algo para que quedara en escuadra. Y nos explicaba, cuando yo estaba en secundaria, y se me hizo muy curioso, como usted dice, porque después mi tío me dice, ¿te das cuenta de que él lo que está usando es el teorema de Pitágoras, pero te lo está explicando a cómo él lo aplica? Sí, ellos lo usan de una manera práctica, probablemente es lo que te voy a decir ahorita. Fíjate. Y qué padre, así como lo platicas y bueno, dices que es en la secu, pues no tiene mucho tiempo, ¿no? Lo tienes ahorita bastante presente. Y usaste el término que usan ellos, que quede a escuadra. Nosotros decimos perpendicular, ¿no? Aquí en la clase. El término para ellos es que quede a escuadra. Ah, qué padre. Fíjate, lo que es que ser observador. Bueno, lo que me enseñó mi suegro, fíjense qué interesante. Dice, pones tu hilo, ¿no? Como dices, como tu abuelito. Luego me dijo, agarra su chalán, así me dijo, le da otro tabique con más hilo para que esperen, ahí está, para que tire otro hilo hacia acá. ¿Sale? La pregunta es, ¿cómo le hago que me quede a 90 grados? Esa es la pregunta, ¿no? Porque si lo echo para acá, me queda más abierto. Si lo echo para acá, me queda más cerrado. Necesito que quede aquí. ¿Cómo le hacen los albañiles, o por lo menos mi suegro y tu abuelito, para saber que está a escuadra, que está perpendicular? Ahí les va. Me dice, mire, agarra su metro y le mide 1, ahorita no es escala, 2, y mide 3 metros. Luego a su chalán le dice, ¿sí?
que estire el hilo y le pide, y le mide 4 metros. Luego agarra su metro y mide en diagonal. Con el metro mide de aquí a acá. Acá. Cuando le dé 5 metros, esto es escuadra. Oye, aquí no está escuadra. ¿Sí? Cuando le dé 5 metros, esto está escuadra. Ya me quedé así. ¿Cuál es la justificación? Y supongo que es lo que te dijo tu tío. Supongo que es lo que te dijo tu tío, ¿no? Dice, ¿te das cuenta que está usando el teorema de Pitágoras? Tu tío ya lo conocía. Sí, profesor, ¿está haciendo algo en el pizarrón? Ah, no, sí, ¿no? ¿No se ve el Google? Pizarrón no. ¿El Paint? A ver. Paint no, lo de Google sí. O sea, que me quedé en el... ¿Hasta todo lo que dije sirvió de nada? Ay, esperen. ¿Por qué no me dicen? Despego. Vamos a tener que hacer todo desde el cero. A ver, me quedo con que pego. A ver aquí. Ahora sí se ve. A ver. Control Z, Control V. A ver. Ay, sorry. Había pegado la imagen. Se me olvidó, perdón. Se me olvidó moverle aquí esta cosa. Y entonces lo que estaba haciendo era lo del trazo. Y les decía eso, ¿no? Sí, era sobre este dibujo. Entonces digo, necesitábamos la colindancia, la barda. Entonces decían, va de nuevo. Dice, trazamos un hilo, bueno, ponemos un hilo. Luego, ay, qué horror. Bueno, ayer le costó la chamba a un profe, ¿no? Estar viendo la tele. Entonces dice mi suegro, ¿no? Agarra su chalán y le da su hilo para que lo estire. Y la pregunta es, ¿dónde se pone para que quede a 90 grados? Ahorita porque tengo ahí el dibujo, ¿no? ¿Cómo saben, antes de dibujar estos rectángulos, cómo saben que tienen que quedar aquí? O por ejemplo, esta barda, ¿no? Por ejemplo, esta barda. ¿Sale? Entonces dice, agarra su hilo y aquí le mide 3 metros. 1, 2, 3 metros. Eso no son 3 metros, ¿no? Porque, vean, el tamaño. Luego le da a su chalán su hilo y lo dibuja para acá y sobre el hilo le marca 4 metros. Ahora sí. Aquí tengo 4 metros, aquí tengo 3 metros. Agarra su metro, su flexómetro, y mide cuánto hay de aquí a acá. Dice, cuando le dé 5 metros, aquí,
Esto está escuadra. Ahorita no lo está. ¿Sí? Entonces lo que tiene que hacer el chalán es moverse para acá o para acá hasta que de aquí a acá le des de 5 metros. ¿Sale? Maestro, O sea, cuando estén así, ¿eh? ¿no tiene que dar 7? ¿Qué pasó? ¿No tiene que dar 7? No, ¿Por qué? no. A ver, ¿por qué? Porque Eso es lo interesante, ¿no? o sea, Acá está, mira. tiene 3 metros en un lado y en el otro 4. Y es la suma de los catetos, entonces tiene que dar 7, Sí, pero ¿no? los catetos deben de ser al cuadrado. O Acá sea, está. debe de ser el cuadrado de 3, el cuadrado de 6 y luego hacer la raíz cuadrada del resultado. Es esto. Exactamente. Como lo explicó nuestro compañero. Lo interesante es que mi suegro no hace esto. Él nada más sabe que es 3, 4 y 5. ¿Sí? O sea, para él el triángulo debe quedar así. Para mi suegro el triángulo debe quedar así. Y entonces, si se fijan, se cumple, ¿no? 3 al cuadrado, ¿cuánto da? 9, 4 al cuadrado 16, y 5 al cuadrado. 25. Entonces, eso es interesante, ¿no? Porque no es la suma. Fíjense. Lo padre, ¿no? Y me acuerdo que sí, cuando me dijo, medio se los estoy haciendo medio dramatizado para que sea emocionante. Pero la verdad es que sí me sorprendió. O sea, sí me quedé, dije, chis, a mí no se me había ocurrido. Como no, o sea, nunca he construido algo así grande. Yo sé, en mi caso, por mi profesión, soy más de piezas de maquinaria que. Es más, por ejemplo, los ferrocarriles, ¿no? Yo que trabajé un tiempo en ferrocarriles, más en la parte de las locomotoras, ¿no? Pero, por ejemplo, para atender una vía de ferrocarril, eso a mí me gusta porque, bueno, tiene mucha aplicación en esto de las matemáticas y de la geometría, ¿no? Pero en particular, por ejemplo, lo que es imagínense el motor de una locomotora para tren, ¿no? Entonces, hacer las piezas con máquinas todavía más grandes que el motor para poderlas hacer, tienen uno que trabajar mucho con cuestiones de geometría, ¿no? De dimensiones. Pero mejor en mi caso fue lo más grande que trabajé, que conocí. Pero, por ejemplo, hacer un edificio, una unidad habitacional o algo, como aquí, por ejemplo, ¿no? Son un chorro de edificios, tienen que dar a ciertas distancias y todo. Probablemente para esto sí ya se usan métodos un poco más sofisticados, ¿sí? Pero al final, por ejemplo, pues un albañil como mi suegrito se sabía esta. Yo me acuerdo que le pregunté, le dije, bueno, y si el terreno es más grande, ¿a poco sí le sale? Esa sí fue un poquito con jiribilla. Así como para ver qué me contestaba. Y me sorprendió lo que me dijo. Me dice, bien fácil, dice, pues lo hace al doble. O sea, ¿qué es lo que hacía mi suegro? Se sabía el teorema de Pitágoras para este triángulo. Y luego, ¿qué me dijo? Pues si es más grande el terreno, lo hace al doble. O sea, que ahora mide 6, aquí mide 8, ¿y cuánto debe medir acá? 10. Fíjense, está usando semejanza de triángulos. Hagan el teorema de Pitágoras aquí, ¿y cuánto da? Con este triángulo grande. Fíjense, 10 al cuadrado 64 más 36 igual a 100. debe ser igual. ¿A cuánto? 8 al cuadrado, ¿no? Aquí da 100. Aquí da 36. Aquí da 64. Entonces, fíjense, probablemente si le hubiera dicho, a ver, si aquí mide 4, ¿cuándo debe medir? Bueno, ya es más complicado. Probablemente eso sí, no lo sabía. Pero sí sabía esta regla, 3, 4, 5 y sus múltiplos.
¿Sale? Este es teorema de Pitágoras y semejanza de triángulos. ¿Sale? Todos los lados están al doble. Si todos los lados están al doble, son triángulos semejantes y sus ángulos son iguales. Entonces, es curioso, este de aquí lo había visto, después lo encontré en un libro que le llamaban el método egipcio, porque precisamente como son números consecutivos, de hecho es el único caso de números consecutivos, esos significa les llaman números pitagóricos. A este y a sus múltiplos, como 6, 8, 10, les llaman números pitagóricos porque siguen esta regla de cumplir el teorema de Pitágoras. ¿Sale? Entonces, los únicos enteros pitagóricos consecutivos son 3, 4, 5. Digo, también es padre eso, ¿no? Que son consecutivos. ¿Sí? No, 2, 3 y 4 no funcionan. Fíjense. 4 al cuadrado. Es desigual, ¿no? ¿Sale? Solamente ocurre con este y con sus múltiplos. 1, 2, 3 tampoco funciona, ¿no? Entonces dicen que por ahí leí en un libro que tengo por ahí, fíjense, que lo que hacían los egipcios era agarrar una cuerda y 5 y 4, 9 y 3, 12, ¿no? Entonces le hacían nudos de manera de tener 12 espacios. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí está, me salió. O sea, esta cuerda le hacían nudos de manera de tener 12 espacios, ¿no? 8, 9, 10, 11, 12. De manera que la podían amarrar con estacas en el suelo, ¿sí? Eso lo que podían hacer era amarrarla en el suelo, clavar una estaca aquí, por ejemplo, hagan de cuenta en la esquina, entonces ponían por fuera la cuerda esta y le medían 1, 2, 3, 3 espacios, ponían otra estaca. Eso decía el libro, ¿no? Era el método egipcio. ¿Sí? Pues ya quedaba aquí 3, luego se jalaban para acá, 1, 2, 3, 4, ponían otra estaca y la amarraban para acá. Entonces cuando estiraban ¿cómo se llama? Las 3 estacas, aquí se les formaba el triángulo rectángulo. Aquí se les formaba el triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, con una cuerda de 14 nudos para tener 12 espacios, ellos ya sabían que aquí les daba. Y no importa la medida. De hecho, no importa qué distancia hagan los nudos, siempre y cuando sean iguales. ¿Sale? 3, 4 y 5. ¿Sale? Entonces, pues interesante, bueno, para mí que mira, es lo padre de las experiencias, esta que me dice mi amiga, pues sí, si ves trabajar a veces a un albañil, a un carpintero, usan muchas veces geometría de manera empírica, ¿sale? Entonces, pues ya para irnos, rápidamente, vamos a empezar el lunes ya con triángulos rectángulos, algo de trigonometría, y bueno, supongo que se acordarán, a lo mejor lo vieron en la secundaria, las razones trigonométricas, si las pueden leer un poquitín. Y nada más vamos a aprovechar. ¿Cómo le llamamos en un triángulo rectángulo a este lado? ¿Cómo se llama este lado? Hipotenusa. Hipotenusa. ¿Se acuerdan de la cancioncita del teorema de Tales? Trazaré la hipotenusa.
¿Y estos dos cómo se llaman? Catetos. Entonces, lo que dice el teorema de Pitágoras es que ¿qué? La suma de los catetos es igual a la hipotenusa. ¿De los qué? La suma de los cuadrados. El cuadrado. No, el cuadrado de los catetos. Es igual a la hipotenusa. Al cuadrado de la hipotenusa. ¿Sale? Entonces, fíjense. Todo lo que hicimos ahorita. Bueno, pues, vamos a dejarle ahí.